Fiesta de la Sagrada Familia. En este tiempo de la Navidad, la Iglesia nos invita este domingo a reflexionar sobre el papel de la familia. Y quiero proponerles una reflexión basada en lo que hoy se conoce como terapia familiar. Los que hemos hecho terapia familiar sabemos que esta disciplina pues ha crecido mucho con resultados bastante importantes, con investigaciones muy sólidas sobre lo que es la estructura familiar, los problemas que afronta y las posibles soluciones. Pero lo más impactante de esto es que ya Jesucristo había desarrollado una terapia familiar hace 21 siglos. Y de eso es precisamente lo que yo les quiero hablar en el día de hoy con base en el Evangelio. Y lo primero que tenemos que decir es que Jesús enseña unas pautas muy concretas. Por ejemplo, no moralizar. Cuando hay un problema, no lanzar juicios morales, no lanzar críticas. Más bien ir al fondo del problema y ver qué está sucediendo en la dinámica familiar. Y por eso Jesús siempre está estableciendo límites entre padres e hijos, siempre está evitando la asfixia emocional sobre todo del padre hacia el hijo o entre pareja. También el redescubrimiento, yo creo que es el punto más importante de toda la terapia que hace Jesús, es el redescubrimiento de la singularidad de las personas, sobre todo cuando estos son más vulnerables, trátese de un adolescente o trátese de un niño. Y cuando hablo de singularidad, estoy hablando de que cada persona es única e irrepetible y sobre esa personalidad no se pueden poner como pastiches, como capas, no se pueden proyectar cosas, vacíos que los padres tienen sobre él. Hay tres casos bien sólidos de la Sagrada Escritura. Está, por ejemplo, el caso del hijo de la viuda de Naín, que era un caso de asfixia emocional en donde Jesús separa al niño de la madre para devolverle la vida. Por eso siempre estos relatos están relacionados con muerte y resurrección. Pero no es una muerte y resurrección física, es una muerte y resurrección interna, que muchas veces los padres producen en sus hijos. El segundo caso es la hija de Jairo, este jefe de la sinagoga que por imponer una ley tan sólida, tan fuerte sobre su hija, no le permite el crecimiento y la niña muere. Es decir, esa muerte significa que ese padre, por ejercer demasiado la ley, no le permite el crecimiento a su hija. Y el último, entre otros que hay, es el caso del epiléptico, en donde la epilepsia en la Biblia es esa situación interna en la cual la persona, el niño o el adolescente no puede expresar adecuadamente sus impulsos agresivos o sus impulsos sexuales. Y por lo tanto, lo que no se expresa adecuadamente a través de la palabra o a través de la emoción aparece en el cuerpo como un estallido. Ojo con esto. Esto es muy importante que los padres lo sepan, porque cada vez que el niño empieza a manifestar cosas corporales, somáticas, es muy probable que se refiera a cosas emocionales que el niño no ha podido expresar o que no le permiten expresar o que él siente que no está en capacidad o con el permiso de poderlas enfrentar. Y por eso hoy el Evangelio nos muestra a un Jesús que ya a sus 12 años aparece en el templo separado de sus padres. Recordemos que los 12 y 13 años en la cultura de Jesús ya marcaba una etapa de adultez. El que Jesús aparezca con plena autonomía en el templo de Jerusalén, hablando con los doctores de la ley, nos hace entender por efecto que en lo que hoy los psicólogos denominan complejo de Edipo ya se había resuelto en Jesús. Y el complejo de Edipo es el distanciamiento sano, normal, el corte normal que un padre tiene que ejecutar sobre su hijo para que el hijo no quede apegado, amarrado a él emocional ni psicosexualmente. Y aquí se ve claramente esto porque es un Jesús que aparece ya a sus 12 años con absoluta sabiduría emocional, cognitiva, con absoluta independencia de sus padres y con un desarrollo de su deseo, que esa es otra característica de haber hecho bien las cosas en los primeros años de la infancia. Este joven Jesús tiene un deseo, tiene una vocación, que no es la de su papá ni la de su mamá, es la de él, la propia, y esa vocación es estar en las cosas de su padre.
Entonces aquí hay un seguimiento profundo de su vocación y eso genera un duelo profundo en los padres. Es un duelo que tienen que vivir los padres, pero que muchos padres no lo quieren afrontar. Por eso siempre quieren tener a sus hijos pegados a ellos y los hijos así no se desarrollan. Porque cuando los padres ya no estén, estos muchachos no van a tener habilidades para enfrentar los retos de la vida. Hijo, mira qué es lo que nos has hecho. Hemos estado angustiados por ti. Es decir, esa ruptura del hijo autónomo frente al padre genera precisamente un duelo, un dolor, una angustia que es palpable en este evangelio. Jesús responde con toda contundencia: ustedes no sabían que yo tenía que estar en estas cosas, que tenía que ejercer mi vocación, que tenía que estar en las cosas de mi Padre. Y entonces, este Jesús ya no es el niño Jesús, es el Hijo Jesús. Ya pasa de ser ese niño dependiente de la figura de sus padres a ser el Hijo independiente de la figura de sus padres. Esto es clarísimo en este Evangelio. Entonces esa sería la transición natural que toda familia debería hacer, si estamos hablando de salud espiritual y de salud mental. Esa ruptura necesaria para que el hijo pueda volar y pueda ejercer su vocación a lo que vino a este mundo. Segundo, aquí empieza a morir el niño Jesús como tal y empieza a nacer el hombre Jesús. Y precisamente por eso aparece en el templo, el lugar donde se van a ejecutar las grandes conspiraciones contra él, el escenario donde se va a planear su muerte, en donde se va a ejecutar. Él empieza a enfrentar ya desde esta categoría de hombre adulto una verdadera vocación en donde pierde sus miedos y enfrenta las categorías normales de su vocación. ¿Qué les propongo yo entonces en este domingo? Primero que entendamos cuáles son las crisis más grandes que está afrontando la familia hoy. Yo diría que la primera es la falta de comunicación y la desconexión emocional. Esto hace que los miembros de la familia se sientan aislados, incomprendidos e emocionalmente distantes. ¿Qué les propongo como solución? Fomentar espacios de diálogo, establecer límites saludables, tener a distancia y con disciplina los dispositivos electrónicos, en fin. Lo segundo es la crisis de valores y la falta de estructura. La pérdida de los referentes fundamentales que teníamos hace 40 años atrás se perdieron. Se perdieron los valores que le daban consistencia a la mente humana, al corazón humano para poder ejercer una tarea. ¿Y esto ha generado que se mezclen los roles en la familia, que los hijos tengan más poder que los padres tengan miedo a sus hijos? Hay falta de disciplina y ausencia de modelos auténticos de familia. ¿Qué les propongo yo como solución? Recuperar los valores, recuperar la empatía, el respeto, capacitarse en este tema, porque hoy en día tenemos mucho para aprender en este campo. Y lo tercero es el estrés económico y la presión social. Es otro de los factores de desintegración familiar más grandes. El desempleo, las dificultades económicas, las tensiones, el consumismo, la competencia por mantener un estilo de vida determinado aumentan el estrés a nivel familiar. Estas presiones causan muchos conflictos, falta de unidad, divorcios, y los hijos son los que quedan como primeros perjudicados de esto. ¿Qué hacer? Promover una gestión razonable de los recursos que se tienen, buscar apoyo en inteligencia financiera, centrarse en la importancia de las relaciones humanas por encima del consumismo. Entonces quiero desearles una feliz semana y que entendamos que cuando nosotros respetamos los roles, ejecutamos adecuadamente la disciplina y el amor, tendremos familias sanas a nivel espiritual y a nivel emocional. Que tengan una feliz semana.